No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? No lo sabías. ¿Cómo que escondieron? Un honor hablar contigo porque amo tus tres películas. Qué bien. La vi dos veces, tuve que repetir porque me sentí muy identificado con muchas cosas, pero la primera idea que tengo es muy interesante porque es algo muy personal para ti. ¿Qué se siente como ir a hacer un trámite burocrático y descubrir tantos fantasmas de tu pasado o del pasado de tu familia que poco a poco fueron descubriéndose, al menos en la película, pero esa idea de ir a buscar algo y salir con otras cosas. Bueno, a ver, en realidad, claro, hay mucha ficción en la película. Yo nunca hice como este viaje de la misma manera que lo hace Marina, pero sí que es verdad que ese trámite de que yo necesitaba el certificado de función de mi padre para pedir una beca para ir a la universidad, ese trámite sí lo hice, pero en realidad era como la excusa perfecta que yo necesitaba para poder contactar con mi familia y conocerles, ¿no? Entonces, ese trámite fue realmente en la vida real una excusa porque nunca conseguimos este papel y yo conseguí la beca de otra manera al final igualmente y no y realmente fue como lo que me abrió la puerta a poder conocerles, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que siempre, de que era una excusa para, ¿no? Para esa parte emocional, ¿Sabe? siempre estuvo ahí. Yo no sabía que era algo personal. Usualmente cuando yo veo películas así, no me gusta leer nada, me gusta Mm, ir en como un canvas. Y sentía que era algo biográfico, solamente un sentimiento, porque Marina va con una cámara. mm, Entonces, yo siento que la cámara cambia mucho de la forma en que ella ve a su familia. Para mm. ti, ¿esta cámara es una herramienta de cine o una defensa emocional o una excusa perfecta para observar sin que te echen de la familia o que vean que tú vas a hacer cine? Bueno, es todo lo que dices de alguna manera, o sea, sí que, a ver, sí que es verdad que, bueno, yo al principio no había hecho que el personaje quisiera hacer cine, luego poco a poco me di cuenta que tenía sentido, ¿no? Porque yo siempre he tenido esta pregunta, ¿no? De si yo fuera cineasta, hubiera indagado en la historia de mi familia de la misma manera. Eh, o, o de alguna manera soy cineasta porque tengo esta historia que viene, ¿no? Y vengo de esta familia, o sea, como que hay algo ahí como difícil de responder, pero que ligo, ato, ¿no? Mi historia familiar con mi deseo de hacer cine, ¿no? De una manera muy estrecha. Y, y claro, es verdad que yo he hecho como todos esos viajes a Galicia siempre con una cámara en la mano porque siento que los espacios permanecen y la gente pasa por ellos, ¿no? Y una manera de conectarme con mis padres siempre ha sido filmar los espacios donde yo creía que a lo mejor ellos habían estado ahí, ¿no? Sí. Y siempre he filmado mucho y es verdad que pues darle una cámara marina, pues bueno, pues insistía un poco en esa idea de búsqueda, ¿no? De necesidad de saber y de buscar respuesta. Como yo soy de República Dominicana Ujú. y como en España, nosotros también tuvimos dictadura. Mm, Y también hay una época post-dictadura. Y tú muy hermosamente hablas de esto con personajes secundarios. ¿Qué mm, tan importante es para ti? Porque casi siempre nunca se habla de qué viene después de una dictadura. ya, Cómo se vuelve una juventud, no liberal, pero a conocer y a descubrir cosas. Y aquí tú lo haces de una manera muy hermosa, que es para mí a través del personaje del tío, que mm, es el que te da mucha información acerca del pasado de mm, los padres de tu personaje. Entonces, porque yo siento que también habla de una familia, pero también habla de una sociedad. mm. Eh, obviamente, creo que fue a propósito querer contar esto post dictadura y cómo fueron los 80 y principios de los 90 en España. Pues claro, eso para mí viene, bueno, pues de la necesidad de entender un poquito más el contexto, ¿no? De la juventud de mis padres, que, bueno, pues como dices, ¿no? O sea, ellos fueron niños
nacidos y crecidos durante la dictadura con mucha represión, que de repente pues llega, ¿no?, la transición hacia la democracia, que es un periodo pues muy bonito, muy feliz, ¿no?, muy libre, pero que no todo es alegre, en el sentido de que en España hubo esta gran crisis de la heroína, que entró mucha heroína y ellos no sabían las consecuencias de una droga así. Y bueno, pues hay toda esa teoría de que el gobierno no hizo nada para parar la entrada de heroína, porque mientras los jóvenes estaban en drogas no estaban en política en ese momento Sí. tan delicado, ¿no? Y luego, claro, pues ellos no sabían las consecuencias de esto, ni mucho menos que al cabo de un tiempo, muy poco tiempo, llegaría el SIDA, ¿no? Entonces, claro, para mí es como todo un capítulo de la historia de España que de alguna manera pues ha sido un poco silenciada, porque por el dolor que todas esas muertes tan prematuras causaron en las familias, ¿no? Y por el estigma, evidentemente, y el tabú de Sí. la heroína, del SIDA. Y claro, pues sí que había como la voluntad de, a través de la película, poder de alguna manera dar voz a toda esa generación, incluso darle, o sea, como una especie de celebración de lo que supuso, porque ellos fueron los que cambiaron con todos esos valores conservadores, católicos, fascistas, ¿no?, de la sociedad española de ese momento, y propusieron una apertura y una nueva manera más progresista de ver las cosas, ¿no? Y muchas veces, pues, cuando se piensa en esta generación, solo se piensa desde esa oscuridad, ¿no? Y bueno, yo como generación que viene después, pues me gusta verlo sin juzgar, ¿no? Y con un contexto extremadamente complejo, y con unos jóvenes que han sido definidos como culpables de algo, ¿no?, con Ujú. palabras como vergüenza, castigo, cuando yo creo que fueron víctimas de un momento muy concreto, ¿no? Mm, Pero algo también es que yo siento que algo poderoso de la película es la idea de que las familias no siempre mienten por maldad. claro. A Mm, veces lo hacen porque no saben cómo lidiar con dolor. sí. ¿Tú crees que tu película retrata todo Sí, esto? esa era la idea, ¿no? Hacerlo desde la empatía y sobre todo entender, porque la película me ha permitido explorar e investigar bien cómo funciona la memoria. Y claro, nosotros cuando recordamos algo, no recordamos el hecho en sí, recordamos la última vez que lo recordamos. Y esto implica que la memoria, los recuerdos se van transformando dentro de nuestra cabeza, también en función de nuestra relación emocional con ese recuerdo, ¿no? Y yo creo Sí. que cuando tienes una relación emocional compleja y difícil con unos recuerdos, o sea, se van como transformando hasta que tú te terminas creyendo una versión de esa historia que está a lo mejor muy lejos de lo que fue en la realidad, pero a ti te sirve para sobrevivir, ¿no? Entonces yo desde ahí sí que creo que, bueno, que me permitió como hacer un ejercicio de empatía muy fuerte hacia mi familia, hacia su dolor, y para entender que, ¿no?, que todos esos secretos no son con maldad, sino como consecuencia de ese dolor, ¿no? Mm, Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años mm, y tú me hiciste descubrir algo cuando usas el realismo mágico, cuando te mm, imaginas cómo fue la relación de tu mamá y tu papá cuando eran más jóvenes. Incluso una de mis secuencias favoritas es cuando las pones a las dos, una al lado mm, de la otra. Creo que es hermosa. Yo nunca había imaginado cómo hubiese sido la juventud de mi mamá y cómo fue ujú. la relación de mi papá. Te resultó fácil, porque me recuerda también una película Aquarius de Clever Mendoza Filho, que él Sí, inicia eh, con una señora que le hacen un reconocimiento, pero ella se está recordando cómo tuvo sexo en una habitación. mm, Entonces, nunca pensamos en nuestros padres y abuelos, que también fueron claro. jóvenes como nosotros. ¿Fue fácil para ti escribir todo Ujú. esto pensando en tus padres? Sí, bueno, yo creo que una cosa que me ayudó, que es que yo justo di a luz a mi primer hijo, después, o sea, antes o sea, cuando retomé la escritura de Romería, ¿no? O sea, cuando terminé mi segunda película. Y claro, el hecho de pasar a ser madre, te tomas mucha conciencia de cómo tus padres también fueron jóvenes antes de que tú existieras, ¿no? Ah, Entonces, en este sentido, y también porque, claro, me quedan muy lejos sus muertes, o sea, no fue difícil poder intentar imaginar a mis padres siendo jóvenes, ¿no? De hecho, fue un ejercicio muy, muy bonito, donde creo que el reto era como encontrar el tono adecuado, ¿no? Para pues no caer en esa sordidez y crueldad de los relatos que tienen que ver con la heroína, porque yo no quería que la heroína fuera lo único que los definiera. sí. Tampoco caer en una excesiva romantización, porque sí que es verdad que, bueno, que es una niña de 18 años imaginando esa historia de amor de sus padres, y hay algo de idealización, pero
también fue una época dura, ¿no? Y bueno, pues poder como retratarlo un poquito desde un sitio justo, ¿no? Yo amo también cómo tú retratas las familias. Es Ujú. como que, como si la cámara llegara justo en medio de una reunión familiar y no le avisaran a nadie. Sí. Y se siente muy natural. Y en tus 3 películas has contado acerca de diferentes tipos de familia y Mm, diferentes ambientes. ¿Qué tan importante es para ti hacer esto, sentir que una familia sea natural, que mm, se sienta como las peleas de los primos, todo eso? Porque yo lo he vivido y me sentí muy identificado con peleas en el bote, por ejemplo, y el ambiente de Vigo, porque ahora mm, estás en el mar, estás en las costas, antes te ibas en el monte, como que las 3 películas que hablan de la mm, familia tienen diferentes locaciones. Por aquí se siente que es algo más contemplativo, algo más personal. mm. Claro, para mí el reto de romería era un tipo de familia que conozco menos, porque al final la familia de mi padre biológico he tenido como menos relación con ellos y claro, es otra clase social también, que para mí Ujú. eso era un reto que me apetecía, ¿no? Retratar como esa familia pues muy distinta a las dos que había retratado antes, ¿no? Y, y al final sí que es verdad que hay algo como del proceso que sí que tiene mucho que ver con las otras películas que es que las relaciones familiares tienen una mochila muy grande porque, bueno, pues porque básicamente las tenemos desde que nacimos, entonces tienen mucha historia, ¿no? Y claro, cuando tú estás retratando eso en el cine, pues para mí esa mochila, ¿no? Esa cosa que todo lo que pasó antes, de alguna manera es bonito que quede retratado, ¿no? Y, Sí. y para hacer esto, pues sí que con las tres películas hicimos un proceso muy parecido que es empezar intentando encontrar personajes, actores, ¿no? Actores y actrices, sean naturales o profesionales, que se parezcan mucho a los personajes que he escrito, ¿no? Y que tengan de alguna manera pues toda un imaginario común con la película que vamos a retratar, que sean de ese sitio, que conozcan historias parecidas, ¿no? Todo eso. Y luego lo que hacemos es improvisar momentos que hubieran podido pasar antes de la historia que vamos a rodar para crear como esa intimidad, una memoria compartida, yo creo mucho en la memoria emocional, pasar tiempo Ujú. juntos, o sea, sentir que realmente vamos a llegar a rodaje siendo una familia de verdad, ¿no? Y Sí. eso, para eso es verdad que con romería, pues yo siempre intento ensayar siempre que se puede en las localizaciones. Hicimos una parte en mi casa en Barcelona, pero luego otra parte en Vigo, ¿no? Para poder incluso ensayar en los barcos, o sea, como tener como toda esa relación con los espacios, que era un nuevo reto también, ¿no? El de salir del campo. Pero también yo creo que parte de esa memoria emocional es el uso del lenguaje. Usas catalán, usas francés, Mm. usas español. Eh, Esa herramienta es muy importante también para crear esto de la memoria emocional que te refieres. Sí, claro, el lenguaje nos define muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, con romería, pues Lucia, ¿no? Que es catalana, de repente ella llegar ahí y, ¿no? Y comunicarse con toda esa gente que nadie habla catalán, pues ya le hacía Exacto. sentir muy cercana al personaje, ¿no? Que es una cosa que me pasaba a mí. De hecho, para mí era distinto porque mi abuelo en la vida real era catalán. Entonces me pasaba una cosa muy rara, que es que mis tíos hablan catalán. Y claro, de repente estaba en Galicia, pero hablando catalán con mis tíos, o sea, sabiendo que mi padre también hablaba catalán, pero bueno, eso realmente era tal lío que en la película pues lo simplifiqué, ¿no? Y creo que esto a Josia le ayudó mucho también ser la única catalana entre toda esa gente, ¿no? Mm. Yo creo que ayer hablaba yo con una persona más joven que yo y que tenía una canción de Nino Bravo. Y yo le decía a ella que la canción favorita de mi mamá era Cartas Amarillas. Y nunca Ujú. supe por qué. ¿Qué tan especial es para ti ponerle voz y imagen a las cartas que tenías de tu mamá? ¿Qué tan retante o qué tan diferente es ya Sí. escuchar esto de que no sea tu voz en la cabeza? Claro, no, fue muy bonito. De hecho, fue mi segundo intento, porque yo Ujú. hace tiempo, cuando estaba escribiendo Verano 1993, hice un corto que se llama Llacunas, en el que me fui a los sitios desde donde ella había escrito estas cartas, filmé espacios vacíos con mi camarita, como hace Marina, y lo monté como con mi propia voz, ¿vale? Entonces es un corto así como muy, bueno, un poco work in progress casi, ¿no? Pero sí sentí cuando lo terminé que yo o sea, sentía que el universo de las cartas de mi madre era tan potente que necesitaba de alguna manera encontrar unas imágenes que realmente hicieran justicia a su poesía, ¿no? Y un poco romería es eso, ¿no? O sea, es intentar, pues transformé estas cartas en un diario, ¿no? Que tenía más sentido para la historia
intenté como realmente pues reconstruir esa historia de mis padres pues con la poesía que sentía que emergía de las cartas de mi madre, ¿no? Con verano 1993, Alcarrás y a la romería, ¿tú crees que tú cierras un círculo familiar o tú crees que es un inicio? O tú, ¿cómo te sientes ahora ya con 3 películas que yo siento que han sido catarsis personales para ti? Mm, Bueno, siento que es como un punto y aparte, ¿no? O sea, un poco que sí que he cerrado algo, ¿no? Que además ha coincidido con el nacimiento de mi segunda hija, ¿no? O sea, como que estoy en un momento nuevo, ¿no? Ya de tener mi propia familia, como con ganas de mirar más hacia el futuro que hacia el pasado. También Romería ha sido muy liberadora esa película en ese sentido, ¿no? De poder como crear todas esas imágenes que me faltaban y sentir que ya me libero de alguna manera de toda esa memoria familiar, ¿no? Y ahora viene otra etapa, sin duda. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Una de mis secuencias favoritas es cuando ella se escapa y va a la fiesta y comienzan a ver los bailes. Mm, Me lo encontré muy hermoso, la secuencia de los bailes, y ella que tuvo que aprender, pero todo el mundo ya sabía. ¿Cómo fue el proceso de investigar las culturas para poder mm. adaptarlas, escribir de ellas y explicar todo el proceso a la gente que no es de allá? Mm. Bueno, para mí, claro, lo importante es como hacerlo desde dentro, ¿no? E intentar como encontrar gente, o sea, no sé, por ejemplo, pues eso de los bailes, pues nos reunimos con un grupo que toca música tradicional gallega que me gusta mucho, que es con percusión y tal, y voces masculinas, entonces, bueno, pues era como, vale, ¿qué canciones realmente os van, ¿no? Triunfan cuando estáis haciendo conciertos y tal? Y nos dijeron un par y luego pues nos encontramos con un grupo de, ¿no? De baile, también de bailes tradicionales y que, o sea, como era como investigar mucho con gente de la zona para que quedara todo, bueno, pues integrado, ¿no? O sea, es verdad que la película tiene una mirada externa que es la de Marina y de Ujú. eso yo no quería oír, ¿no? O sea, como que realmente las cosas que ella filma, que ve, que se fija, ¿no? Tienen algo de, bueno, pues de persona turista, ¿no? Pero es verdad que sí que, bueno, pues como está ella ahí, era importante hacer esa búsqueda, ¿no? Y esa investigación con gente de la zona, ¿no? Pero también tú hablas mucho de la vergüenza familiar y de la rebeldía. Marina es una rebelde, muy, muy a su manera, por secuencias Sí. que no quiero explicar, con la piscina, con todo lo que hace, pero también habla de la última secuencia cuando hablan, cuando están a punto de firmar las cosas, y se siente que existe no solo una vergüenza familiar del hijo, de Alfonso, pero se siente una vergüenza acerca de la misma Marina, porque le dicen, hay una secuencia que dicen que habla que no toque su sangre, Mm, hay muchas cosas que se hablan de ignorancia, obviamente por la época, y de vergüenza. mm, ¿Tú entiendes que también era importante dejar saber que, porque el público al final decide si se siente avergonzado o no mm, de estar presente o de estar informado? Porque en esta época estamos más informados que cuando la mm. película está ambientada, que al principio de los 90. Sí, 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 sin duda, claro. O sea, como esa vergüenza es parte de la razón por la que la memoria de esta gente no está bien colocada, ¿no? O sea, yo siento que en España no hemos, o sea, esto también es memoria histórica, ¿no? No hemos vuelto mucho a hablar de esa generación justamente porque sus muertes generaron una vergüenza en las familias por el estigma y el tabú de todo eso, ¿no? Entonces, claro, Marina podría heredar esa vergüenza o podría romperla, ¿no? Un poco, entonces yo creo que su camino es intentar romper con eso, ¿no? O sea, como aceptarlo desde otro lugar que su familia no ha sido capaz de aceptar, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque si no, las vergüenzas de las familias se heredan, realmente Sí. se heredan y se pueden heredar durante muchas generaciones, ¿no? Y son clasistas, porque también recuerdo mucho la serie y la obra de teatro Ángeles sin América, donde hay un personaje que es un importante ejecutivo, que tiene SIDA y que él decide que él muere por hepatitis C, como el Claro, personaje del abuelo habla. claro. Yo, Mm. eh, ¿qué significa romería? En el término romería. ¿Por qué elegir el título y qué significa? Porque para mí, romería viene de ron, pero yo sé que no tiene nada que ver con bebida alcohólica. No. ¿Me puedes explicar, por favor, por qué Sí, sí, elegir el sí. título y qué significa el título? Pues romería, o sea, en España tiene dos significados. Uno que se usa más en el sur, en la parte de Andalucía, que es como esa idea de peregrinación hacia la Virgen, ¿vale? Que tiene como una connotación religiosa que
que yo la quise ver un poco más desde este sitio de viaje espiritual a los orígenes, que es lo que hace Marina, ¿no? Y Sí, luego en el norte tiene una connotación más de celebración, porque significa fiesta popular, o sea, todas las fiestas populares que hay por ahí se llaman romerías, ¿no? Romería del Carmen, romería de, ¿no? De lo que sea. Entonces, esa idea de celebración para mí también era pertinente para el título, un poco con la idea de celebrar a toda esa generación de mis padres, ¿no? Mm, algo hermoso de tu película es que yo siendo de otro país y de otra cultura, me sentí muy identificado, no solamente con el viaje de tu personaje, sino también con los personajes alrededor, porque yo conocí mucha gente como la abuela de Marina, que se vestía muy elegante para estar acostada en una habitación, o pequeños detalles como mm, esos, que yo, mm, que en la segunda vista yo dije, mira, así era mi abuela, que mm. mi abuela siempre se vestía, aunque sea para sentarse fuera. Y trabajaste con Tristán Ulloa, que es un actor muy experimentado, pero también hay muchos no actores. Mm, Esta mezcla de tener actores profesionales y no actores te facilita las cosas. ¿Cómo es ese proceso de explicar? Porque con Tristán, me imagino que leer un guión, él sabe lo que tiene que hacer. Pero alguien que mm. nunca ha leído un guión y que no sabe qué hacer o que no sabe una secuencia, ¿cómo fue ese trabajo de casting? ¿Cómo fue el trabajo con con los no actores? Sí, o sea, a ver, era un reto. Cuando mezclas, es un reto porque Ujú, tienes tonos muy distintos, ¿no? Y encajarlo, incluso, es que cada actor es un mundo, o sea, incluso entre Tristán y Miriam Gallego, que hace de Olaya, hay un abismo y son también dos actores que salen, creo, de la misma escuela, incluso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, creo que cada actor es un mundo y hay que encontrar cómo, ¿no? O sea, cómo uniformar un poquito ese tono. Entonces, para mí sí que y es una cosa que ya trabajo casi desde el proceso de casting, ¿no? O sea, como que todos los castings los hago desde la improvisación y veo también si el actor está abierto a jugar, ¿no? Porque mi manera de trabajar es como, vale, sí, seguimos el guión porque yo quiero seguir y que terminen diciendo eso, pero no vamos a ejecutar el guión. O ujú. sea, yo quiero que ellos también añadan algo de ellos mismos, que por eso les hemos elegido cercanos a los personajes. Quiero que también puedan como, bueno, pues llevarse todo lo que hemos estado trabajando, pasando ese tiempo junto, improvisando esos momentos y tal, y que en momentos dados, pues les doy como un poco de margen a la improvisación. Y creo que esa idea de mantener el juego vivo siempre ayuda un poco a que no se repitan las tomas iguales Sí. siempre, que no es lo que yo estoy buscando, sino que haya un poco de, bueno, de estar atento y estar en el presente, que eso es algo también que con los actores naturales que no han actuado nunca es lo único que pueden hacer, estar ahí, concentrarse e intentar como reaccionar a lo que se le está proponiendo, ¿no? Incluso con la fotografía, me di cuenta en la segunda vista que cuando es de día te gustan las tomas abiertas, pero cuando es Ujú. de noche te gusta ser más intimista, te gusta enfocarte en lo que los actores y el personaje está haciendo en ese momento. Mm, Pero hay una gran secuencia cuando ella está remando, que está llegando a un sitio donde nadie le creía que sus padres habían pasado tiempo y todo eso, que siempre usas el lente abierto. mm, Eh, Tú querías retratar, obviamente, Vigo, pero también querías no quitarle la intimidad a la película. Y creo que con claro. tu trabajo de cinematografía fue que lograste todo esto. Sí, sí, para mí, claro, era, o sea, cómo retratar el paisaje es una conversación que tuvimos mucho con Hélène Lubar, con la directora de foto, para, o sea, para hacerlo desde dentro de la película de manera orgánica y no intentar como colocar las cosas para que se vea el paisaje, ¿no? Es como Sí. ella lo filma, el paisaje va a estar presente todo el rato y hay momentos que, ¿no? que nos van a invitar a tener esos planos más abiertos, pero sobre todo es la idea de estamos siguiendo a Marina y es su viaje, ¿no? Y Mm, con la música, porque no hay mucha música creada, sino mucha música dentro de la película. sí. Hay un musical que se ponen a cantar ellos entre familia, las fiestas, la música que tocan en la casa. Hay más música dentro de la película que Mm. música para la película. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no sé en porcentaje, pero claro, para mí era la primera vez que utilizaba música fuera de la película Ujú. y fue bonito porque la hizo mi hermano, él es músico. Y siempre buscamos como esa idea de intentaremos que ese cuarteto de cuerdas sea fuerte, sea presente, lo notemos, porque viene todos los momentos en que Marina se siente un poco cerca de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues jugamos como con esa construcción un poco que no es muy consciente, pero cada vez que está la música
está ahí por eso, ¿no? Y luego también hay como la música que acompaña esa parte que Marina imagina, que es esa guitarra eléctrica que es muy ochentera, ¿no? Y que, bueno, que tiene casi una cosa más como casi electrónica improvisada del momento, ¿no? Y ya para cerrar, algo que me encanta es que como los divides por capítulos, por cartas, nunca me forzas a mí como espectador a decirme qué año está pasando, sino es Mm, con las cosas alrededor, con el teléfono, con las mm, palabras, incluso con la forma de vestir. sí. Y yo pienso que ese tipo de detalles que no me estás explicando Mm, me hacen sentir un espectador inteligente. qué bien, qué guay, me alegro. Sí. Carla, muchas gracias por tu tiempo, muchas felicidades, amamos tu Gracias. película y de verdad soy fan de tu trabajo. Muy bien, pues muchas gracias.